pregunto yo a usted, ¿ama usted al Señor? Entonces el Señor dice así: guarda mis mandamientos. Y voy a leer una cita bíblica relacionado con esto, y dice, está hablando aquí Jesús, San Juan 14, versículos 15 y versículo 21, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 15, el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. No sé qué le suena, a qué le suena cuando decimos Jesús diciendo guarda mis mandamientos. ¿A qué le suena? Mandamientos, ¿qué es un mandamiento? ¿De dónde viene un mandamiento? ¿Dónde se establece ese mandamiento? Porque podemos escuchar los mandamientos, pero nos quedamos un poquito como en el aire, ¿no? ¿Qué es un mandamiento? ¿Dónde lo encuentro para obedecerlo, no? Y hermanos, tenemos que decir lo siguiente: hay una sola ley de Dios. ¿Cuántas leyes de Dios hay? Una sola, una ley. O se dice la ley de Dios. Se va a expresar en ordenanzas, en mandamientos, en estatutos. Se va a expresar. ¿Sí? Y la ley de Dios lo que hace es reflejar el carácter de Dios. Amén. ¿Qué refleja la ley? El carácter de Dios. Entonces, cuando Dios se da a conocer a través de ¿qué? De su ley. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su ley. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, o cuando nosotros queremos amar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino? Conocer la ley y luego obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Claro está que, miren, vamos a obedecer la ley pensando en que, y creyendo que amamos a Dios, o que deseamos amar a Dios. ¿Cómo será, por ejemplo, una relación matrimonial? ¿Cómo sería una relación matrimonial donde ya sea el esposo o la esposa dicen, pues yo le voy a hacer caso, voy a cumplir con mis obligaciones de esposo, ¿no? Para que no haya problemas? ¿Será así como se debe hacer? ¿Cómo se hace? ¿A qué se apela en la relación matrimonial? Al amor. Y cuando amamos a la persona, cuando la amamos y queremos amarla más todavía, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que se tenga que hacer, que son propios de los deberes de un esposo. Pero, ¿cómo va a ser? ¿Difícil o fácil? Cuando amamos, ¿es fácil o es difícil? Es fácil. Dijo el Señor, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Entonces, cuando un esposo ama a su esposa, no se le hace pesado ser esposo. Pero a un esposo que no ama a su esposa, ¿cómo se le hace la relación de esposo? No dice mi cielo, no dice mi amor. No sé cómo va a expresarse. Y luego dice el que no ama, dice, tengo que. Y tener que. Esto y esto, y de pilón esto. Siendo que es lo más sencillo. El que ama hace eso y eso y eso, y lo que venga. Y todas las oportunidades que tiene se va de paso. ¿Por qué? Porque el amor lo lleva a hacer eso. Amén. Entonces, fíjense lo que leímos ahorita. Está Jesús
Jesús es el que está hablando y dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Lo vas a poder hacer si me amas. Entonces, fíjense, hay una expresión que se usa mucho en las matemáticas, en la física, una expresión como, esto es directamente proporcional a esto, ¿no? Se usa mucho en las expresiones científicas. El amor de Dios, nuestro amor por Dios, va directamente proporcional al cumplimiento de sus mandamientos. Si yo no guardo sus mandamientos, si yo no vivo bajo los mandamientos, no amo a Dios. Y dice Dios, no digas que me amas, si no guardas mis mandamientos. Y le voy a decir la palabra que dice la Escritura, porque el que dice eso es mentiroso, dice la Biblia. Así. Amén. Entonces, ¿verdad que es muy fácil decir yo amo a Dios? Y luego los himnos, nuestros himnos, evocan eso. Si usted se pone a revisar los himnos, los actuales, sobre todo los actuales, ¿cómo dicen los himnos? ¿Cómo dicen? Señor, ¿qué? Te amo. Señor, te adoro, pero no quiero obedecer tus mandamientos. Entonces, ¿cómo toma el Señor esto? ¿Cómo está diciendo, qué está pensando el Señor de esa adoración, de ese cántico, de esa expresión litúrgica? Porque el Señor, antes de escuchar nuestros labios y nuestras manos, ¿qué está mirando? El corazón. Entonces, hoy yo quise decirles esto, hermanos, porque los mandamientos, al final de cuentas, es la ley de Dios, ¿sí? Y el cumplimiento o el seguimiento o el vivir bajo esos mandamientos nos hace grandes cristianos, nos hace tener una vida abundante, plena. ¿Amén? Y hermanos, a veces hay un conflicto, y lo tengo que decir así también, hay un conflicto por expresiones mal entendidas en la Biblia que dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Verdad? Son expresiones que se usan y bueno, ¿lo podemos decir? Sí, siempre y cuando entendamos a qué se refiere eso. Imagínate que nosotros no estuviéramos bajo la ley de Dios. Imagínate, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué decíamos que es la ley de Dios? ¿Qué refleja la ley de Dios? El carácter de Dios. Amén. Si vamos a la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia, ya está contenida toda esa ley, todo ese propósito de Dios. Los primeros 5 libros. Y después de esos primeros 5 libros, ya siguen otros personajes que se basan en esa ley de Dios. Josué, primer personaje, después de los 5 libros, ya se expresa en función de esa ley. Y después de Josué siguen los profetas, todos los profetas. Todos hacen uso de la ley. Cuando ellos hablan del carácter de Dios, ¿de qué están hablando? De la ley, porque en la ley está contenido el carácter de Dios. Ya que terminan los profetas, se acaba el Antiguo Testamento, vamos a decir de alguna manera, ¿y quién comienza después de ahí? ¿Quién comienza? Pero no se oye. Jesús. Y cuando Jesús está hablando, ¿de qué echa mano Jesús? Cuando dice él, si me amas, ¿guarda qué? ¿Y qué quiere decir guardar mis mandamientos? ¿Guardar qué? Mi ley. La misma ley. Me encontré estudiando esto, hermanos, un versículo que me gustó mucho, que dice, a ver si lo tengo por aquí. Dice, estaba Jesús dialogando con unos gentes ahí, judíos, ¿verdad? Estaba alegando, discutiendo con ellos. Y vean lo que Jesús les dice. Dice, porque si creyeseis a Moisés,
Los judíos dicen, no, la ley de Moisés es la buena, ¿no? Dice, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Imagínense, Moisés escribió ¿de quién? De Jesús. Entonces la ley y Jesús, ahí están juntos. Y luego dice, pero si no creéis a sus escritos, a los de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Entonces, hermano, es indiscutible que cuando nosotros pecamos, usted peca. ¿Y cuándo lo hizo que no me di cuenta? Todos los días fallamos de alguna manera. Pero ¿sabe qué quiere decir bíblicamente el pecado? ¿Sabe qué quiere decir? Aquí se lo voy a leer en Primera de Juan 3:4. Vea lo que dice. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Entonces cuando usted peca, ¿usted qué hace? Infringe la ley. Infringir quiere decir violar, quiere decir ¿qué más? No respetar la ley, quebrantar la ley. Entonces, ya no vivimos bajo la ley. Pues, ¿qué significa eso? Amén. Y claro, si en alguna ocasión la Biblia menciona ya no estamos bajo la ley, yo le quiero explicar qué es eso. ¿Sí? Quiere decir, miren, dice la Escritura, Pablo hablando en sus cartas, dice que cuando estamos nosotros sujetos al Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley. Y está bien, sí, porque cuando estás bajo el Espíritu, dice, fíjate cuál es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fruto del Espíritu. ¿Y sabes cómo termina diciendo? Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando estamos en el Espíritu, estamos bajo el yugo de la ley. No porque no necesitamos estar estamos pendientes de eso, porque con todo ese fruto del Espíritu cumplimos cabalmente, y ni siquiera con esa observancia de que en qué me equivoqué, porque estar en el Espíritu contra tales cosas no hay ley. En ese sentido, el que está bajo el yugo de la ley es porque no tiene a Cristo en su corazón, es porque no ama a Dios, es porque no está guardando los mandamientos. Amén, hermanos. Muy bien. Quiero llevarlos a esto, hermanos. Antes quise escoger unos versículos de aquí de la Escritura. El salmista David es uno de los grandes escritores sobre la ley, y él dice, oh, cuánto amo tu ley. ¿Sí? Todo el día es ella mi meditación. Y él dice también, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amén. Los que aman a Dios tienen paz y no tienen tropiezo. Y bueno, si nos vamos al Antiguo Testamento, el mismo Josué, ¿qué dice Josué? Dice, vea lo que dice Josué. Muy recién terminado el Pentateuco, donde se contiene toda la ley, luego está Josué, y Josué dice esto, ahí en el primer capítulo dice él, nunca se apartará de tu boca este libro ¿de qué? De la ley, que es el que hay, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En qué? En la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué nos va a pasar si seguimos y caminamos en base a ese libro de la ley? Dice, haremos prosperar nuestro camino y todo te saldrá bien. Lo repite el salmista cuando dice que en su ley medita de día y de noche. Dice, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces, ¿usted quiere que le vaya bien?
guarde los mandamientos. Hermanos, a veces nosotros como humanos, limitados, finitos en tiempo, que hoy nacemos y mañana, ya sabe, ¿no? Pasa rápido el tiempo. Pero en la mente de Dios, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el Señor no está cambiando de leyes porque, como en el Congreso. ¿Sí? Él estableció una ley, Él como Él es el omnipresente, omnisciente y el que no cambia a través de las edades, establece su ley y esa ley, hermanos, ahí está. Dios dice que Él no tiene sombras de variación, es el mismo Dios a través de las edades. Y entonces, hermano, por eso el salmista decía, cuánto amo tu ley. Muy bien, hermanos. Entonces quiero decirles, ahorita hablábamos de la himnología, ¿verdad? Hay que revisar los himnos ahí. Cuando estamos ahí cantando, parecería que estamos enamorados de Dios, ¿verdad? Y estaría bien, ¿no? Enamorados de Dios. Pero el problema es, hermano, que los mandamientos no se aplican como algo litúrgico, en el culto, en el tiempo de la adoración. ¿Dónde se aplican los mandamientos? ¿Dónde? En lo personal. ¿Y cuándo? Todo el día. Entonces no adoramos a Dios, no cumplimos los mandamientos, no le decimos, Señor, te amo, nomás aquí. ¿Cuándo le decimos te amo? Cuando está el problemón allá. Y guardamos los mandamientos, sí, aunque no nos gusten. No siempre nos gusta cumplir los mandamientos. A veces decimos, ¿lo cumplo o no lo cumplo? ¿Le cumplo a Dios o no le cumplo? ¿O por dónde me voy? Amén. Y hermanos, tenemos un problemita. Cuando nosotros evangelizamos a alguien, o no sé si usted lo hace así, le decimos, ¿sabes qué? Cristo quiere ser tu Salvador. ¿Sí? ¿Usted le dice a la gente o no? Dígalo con confianza, va a decir, el pastor va a decir otra cosa, ¿no? No, es que sí le decimos eso. ¿Y qué significa que Cristo sea nuestro Salvador? ¿Qué significa? ¿Que ¿Salvador de qué? ¿Qué va a hacer Cristo en la vida de las personas? Somos pecadores, sí. ¿Cristo qué va a llevar? ¿Qué le vamos a entregar a Jesús? Nuestros pecados, nuestras rebeliones, porque Él ya pagó el precio en la cruz. Y entonces le decimos a la gente que Cristo es el Salvador. Mira, Cristo te va a dejar livianito. Todos esos pecados que traes arrastrando, el Señor los va a perdonar. Y entonces la gente no tiene mucho problema a veces para decir, pues está bien, porque sea mi Salvador, pues. Y lo acepta como mi Salvador. Y entonces lo decimos, te vamos a guiar en una oración. Entonces nosotros lo guiamos. Ahí está la persona repitiendo después de nosotros. Señor, soy pecador. Ya se la sabe usted, ¿no? Pecador, reconozco esto y lo otro. Y luego te acepto como mi Salvador. Y ellos repiten. Y te acepto como mi Señor. Y ellos repiten. Pero el problema es que ellos aceptan que sea su Salvador, pero cuando dicen que seas mi Señor, ellos no saben qué quiere decir eso. A lo mejor ni nosotros sabemos, por eso lo decimos tan fácil a la gente. Pero tenemos que aclararle a la gente qué quiere decir hacerlo mi Señor. En el griego, Señor quiere decir, se dice Kyrios. En el hebreo es Adonai, que quiere decir amo, quiere decir dueño, quiere decir Señor. Y como no vivimos en ese contexto ya de tener un amo, de tener un dueño, ¿quién tiene dueño aquí? No, pero no el Señor, pues aquí en la tierra. O sí, también aquí. No, aquí no, ¿verdad? Entonces en aquel tiempo, hermano, los esclavos y la gente, ya saben, tenían dueño. Un esclavo tenía dueño. El tiempo, por ejemplo, de las razas de los esclavos y demás. A ver, ¿usted cree que un esclavo le podía decir al amo, al dueño, no, ahorita no tengo ganas? Es más, no. ¿Le podía decir eso? Porque todavía no terminaba de decirle que no cuando ya estaba el chicotazo ahí, ¿no? El látigo, pácatelas, ¿no?
Entonces, el amo decía, esto, sí Señor, decían ellos. Sí Señor. Y en ese contexto también se escribe esto que estamos diciendo aquí. Pero entonces ahora nosotros tenemos que entender que Jesús es el Señor. Cuando Jesús dice, me amas, guarda mis mandamientos, obedéceme, ¿qué está diciendo? Pero que el Señor lo tenga que decir. Cuando en realidad en el tiempo de los señores feudales no se tenía que decir, lo entendían perfectamente bien porque eran esclavos, tenían dueño. Yo le pregunto ahora sí, hermana Berta, ¿verdad? ¿Tenemos dueño nosotros? ¿Sí, tiene usted dueño? Amén. Y entendemos el contexto, la implicación de decir, Señor, tú eres mi Señor. ¿Sí entendemos eso? Porque hermanos, es muy difícil para una persona que no entiende ese contexto guardar los mandamientos. Entonces la primera pregunta que hacemos, decimos, ¿y por qué yo tengo que, etcétera? Es lo que dice alguien que no entiende por qué el Señor está dando mandamientos. Y tranquilito decimos, sí, porque te acepté como Salvador, te entregué todas mis cargas, pero también ahora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y aquí estoy para servirte incondicionalmente. ¿Servimos al Señor incondicionalmente? Siempre me recuerda mucho, hermanos, Habacuc, ¿no? ¿Se acuerdan? Esas expresiones que él dice, aunque en la higuera no haya fruto, ni en las vides ni haya vacas en los corrales, y aunque falte el producto del olivo, y aunque los labrados no den mantenimiento, o sea, en otras palabras, aunque todo esté patas arriba, al revés, aunque haya problemas económicos, haya enfermedad, con todo, dice, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso refleja a alguien que quiere guardar los mandamientos sin chistar, porque entiende que es el señorío de Cristo. Amén. Y se hace con alegría. Amén. Y hermanos, miren, la ley de Dios, como decíamos, que refleja el carácter de Dios. ¿Dios aborrece el pecado? Sí. Ok, entonces la ley de Dios es como un espejo. Cuando usted se pone en el espejo ahí después de haber hecho mucha talacha, ahí se asoma al espejo. Generalmente no se asoma al espejo, pero imagínese. ¿Qué se va a mirar usted en el espejo? ¿Qué se va a mirar? Si se puso a pintar, si se puso a hacer albañilería en su casa y se presenta en el espejo, ¿qué se va a encontrar ahí? Un brochazo aquí, no sé qué, ¿eh? Una mancha, un pedazo de... Eso se va a aparecer ahí. ¿Y usted se va a querer ir hacia una fiesta? No. Entonces, la ley de Dios es como un espejo y nos dice, mira, aquí está esto, aquí está este problema, aquí está tu problema, aquí está otro problema. Porque es el carácter de Dios diciéndonos, mijo, mira cómo estás. Porque cuando Dios dictó su ley, lo hizo con todo el amor por ti y por mí. No fue para un yugo. Fue para que nosotros nos miráramos al espejo y viéramos lo que estaba mal en nosotros. Amén. En la ley. Entonces, la ley de Dios nos lleva, cuando la vemos y la atesoramos, entonces nos arrepentimos, decimos, aquí estoy mal yo. ¿Y a dónde corremos? ¿A dónde corremos? Si yo fallé, yo cometí pecado, ofendí a Dios, ¿a dónde corro? A Cristo corro. ¿Para qué? Para que Él me perdone. Porque la ley no me puede perdonar, la ley no me puede salvar, la ley nada más es un ponerme enfrente y decirme, en esto estás mal, mijito. Cuando la ley me dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué me está diciendo la ley? ¿Para qué dice eso? ¿Para qué? Para que yo diga, a ver, yo no estoy honrando a mi papá. Yo no estoy honrando a mi mamá. Es más, lo estoy deshonrando. La ley me está diciendo, me está gritando el carácter de Dios. Porque Él, hermanos, ama que nosotros obedezcamos lo que Él ya planteó. Porque Él sabe más que tú y más que yo. Él sabe cómo nos va a ir bien. Él sabe cómo, ahorita decíamos de Valentina, ¿verdad? Dios ya planeó para ella cómo le vaya bien toda la vida. Y sea una mujer de bien. ¿Qué es lo que le va a ayudar a ella? Que en su momento ya pueda conocer la ley
de Dios que es perfecta. Amén. Entonces, ya cuando Cristo nos recibe, nos perdona y nos posiciona otra vez, ¿saben qué hace Cristo? Nos devuelve. ¿A dónde? A su ley otra vez. Y ahí lo está diciendo Jesús. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Otra vez nos recibe ahora para que maduremos y crezcamos en la palabra. La palabra es la ley de Dios. No hay ninguna cosa en la Biblia que no venga de la ley de Dios, perfecta. Ya lo decíamos ahorita, lo habló Moisés. Y de paso quiero decirles que la ley no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Se dice ley de Moisés porque Moisés la recibió de Dios. Y Moisés la dio al pueblo. Esa es la misma ley. Jesús habló de la ley, ¿verdad? Él decía mis mandamientos, mi ley. Amén. Porque el Padre y yo somos uno, decía él. Es lo mismo. Amén. No tenemos que, hermanos, que la ley no sea un yugo para nosotros, que sea una alegría. Ahorita lo decía al principio, ¿cómo es, por ejemplo, ese idilio de un noviazgo, matrimonio, noviazgo? ¿Cómo es? ¿A dónde no iría? ¿Qué no haría? ¿Cuántos kilómetros no caminaría? Hay quien viaja, pues tiene la manera y todo, viaja desde Europa, donde le da la gana, para venir a ver a alguien ahí. A ver, ¿es yugo para esa persona? Gastó, se cansó y se desveló y todo. ¿Es yugo? No, dice, porque es fácil esto. Cuando se ama, no hay ley que sea peso. Amén, todo dice, adelante. Y hermanos, menciono esto por lo siguiente. Cuando nosotros, a ver si me capta esto que voy a decir. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, pues siendo guiados por Dios, amando a Dios y guardando los mandamientos, ¿verdad? Porque los mandamientos son perfectos también. A veces, ¿sabe que será lo que se pueda a veces mal informar? Pero la ley de Dios es, sin ella no vamos a ninguna parte, pues. Amén. Y entonces, cuando nosotros estamos amando a Dios y guardando los mandamientos, vamos a adquirir un elemento bien interesante. ¿Saben cuál es? La pasión. La pasión. Si lo comparamos con el tema de la pareja, del matrimonio, un matrimonio con pasión, ¿está bonito o no? Pues es el mejor. Y no importa la edad. La pasión. ¿Verdad? Y si se baja la pasión, pues ya qué sentido tiene. Hay nomás la costumbrita, pero no hay lo que Dios quiere. Con Dios es lo mismo. Hay pasión, fuego de Dios, y luego vamos a su ley y más crece la pasión. Y junto con la pasión viene otra cosa aparejada, que es la autoridad de Dios en nuestra vida. Adquirimos autoridad de Dios. ¿Para qué? Pues autoridad en nuestra propia vida y autoridad para realizar, para ejecutar los proyectos de Dios. Amén. Cuando Jesús iba y oraba por alguien, bueno, no oraba, declaraba. Levántate, decía. ¿Había autoridad o no? Había autoridad ahí. Al mar le gritaba, al viento, ¿verdad? Con autoridad. Cuando nosotros estamos guardando los mandamientos de Dios, que son perfectos, aparte de estar apasionados, ¿verdad? Dios dice, a este lo quiero usar yo. Y vamos en autoridad. Casi todas las cosas que Dios nos manda a hacer, hermano, por no decir que todas, necesitamos llevar ¿qué? Autoridad. Voy a ir a evangelizar a alguien. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Autoridad. Obediencia sí, pero autoridad. Voy a ir a orar por una persona para que sane. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Autoridad necesitas. Y hermano, dice un refrán, pues no bíblico, pero sí es bíblico, pues, ¿no? Bien sabe el diablo a quién se le aparece, ¿no? O sea, el diablo sabe quién está haciéndole lo más ¿verdad? Sin autoridad. Y a lo mejor obedece, pero sin autoridad. Porque no ama a Dios, guarda los mandamientos, así como un yugo y ni modo, tengo que. Hermanos, no les recomiendo un cristianismo sin pasión. No les recomiendo un cristianismo sin guardar los mandamientos. Sin decir, a ver, ¿qué más quiere Dios de mí?
y en la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a encontrar sembrada la ley de Dios. No se puede escapar. Voy a leer este libro donde no está la ley de Dios. Pues que no hay ni uno. Tendría que leer otros libros que no son la Biblia. Porque ahí está plasmada la ley de Dios. Amén. Y hermanos, volviendo al punto donde decimos que estamos frente a una generación que no entiende el sentido del señorío, del Señor, de obedecer. Estamos frente a una generación así. ¿Cuántos de ustedes todavía le decían Señor a las personas? Oiga, Señor, ¿algunos de ustedes todavía acostumbraban a decir así? ¿O acostumbran? Los jóvenes ya no. De alguna manera, hermanos, nosotros, nuestra generación, hemos contribuido a diluir la autoridad en nuestros hijos, de desvalidar la autoridad. Porque hemos sembrado en nuestra generación, y ni modo lo asumo, mi hijo, tú vas a ser el mejor. ¿Sí? Que no te falte nada, tú prepárate, tú sé el mejor, tú ábrete paso y que nadie te haga menos y que no sé cuánto y lo otro. Estamos ahí sembrando eso. Y luego se ensucian los trastes. No, mijo, tú no los laves porque tú tienes mucha tarea. Y ahí está la mamá. Y el chamaco, si lo ven de reojo, está en otras cosas ahí en la computadora. Tú no sufras como sufrí yo. La generación de ahora, todo es merecedor de todo. ¿Tú crees que esa generación entiende lo que es Señor? Y luego todavía de pilón, si algo viene el hijo, no, es que el maestro me vio feo. Vamos otro día y a ver, ¿quién fue el que vio feo a mi hijo? También. Desvalidando la autoridad de las personas a quienes tienen autoridad o deberían de tener autoridad. Entonces, a esa generación le estamos ahora hablando del evangelio, de que acepten a Jesús como Señor. Está bueno, dicen, pero no saben qué es eso. Por eso cuando uno les dice algo de un mandamiento, mira la palabra de Dios, dice, no, mire, está bien que sea mi Salvador, pero de Señor, yo no me apunto yo en eso. Así está la generación en nuestro tiempo. Lamentablemente. Entonces, yo creo que sí tenemos nosotros que estarnos ahora puntualizando esto en las personas con las cuales les hablamos de la palabra de Dios. ¿Usted le ha hablado así a alguien que Dios te salva, te perdona, te hace nueva criatura, pero tú tienes que recibirlo y aceptarlo como Señor? Y Él nos dice, como Señor te dice a ti, que guardes sus mandamientos. Entonces, ¿sabes qué? Pues me hubiera dicho un principio esto, pero yo eso no va conmigo, ¿no? Sí, tenemos que hablar con verdad desde un principio hasta el final. Y hermanos, la Biblia está llena, recalca una y otra vez, Dios haciéndolo, dice que debemos honrarlo a Él, obedecerlo a Él, pero también dice, honra y obedece a tus padres, honra y obedece a tus pastores, obedece a tus autoridades, gobernantes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cuestionamos todo. Hermanos, cuestionar la autoridad de Dios nos trae serios problemas. Cuestionar la autoridad de Dios. ¿Quién fue el primero que cuestionó la autoridad de Dios? ¿Quién fue el primero? Satanás. ¿Se acuerdan? Satanás, mientras Satanás, Luzbel, pues, ¿no? Luz bella, estuvo bajo el señorío de Dios. Todo caminaba bien, pero llegó un momento en que Luzbel dijo, oye, pero pues a ver, ¿cómo está este asunto? Que yo tengo que obedecer todo, estar bajo el gobierno no me parece, yo pienso que yo podría también ser, y empezó a cuestionar la autoridad de Dios. Y entonces cayó en lo que se llama, ¿cómo se llama? Rebeldía. Rebeldía es oponerse a obedecer al Señor. Esa es la característica, y la acción se llama rebelión, la acción. Y entonces cuando una persona entra en ese estado de cuestionar a Dios, a sus mandamientos y demás, entonces al estar en rebeldía,
Va a estar en rebeldía no nomás contra Dios. ¿Contra quién más? Contra todo lo que se llame autoridad. Pero el asunto, hermanos, de la rebeldía no se queda allí. Se incuba en el corazón de la persona otro fenómeno que va más allá, que se llama, no sé si usted ha oído la palabra, sedición. Es llevar a otras personas a que cuestionen también como él la autoridad de Dios. ¿Y Satanás lo hizo? Sí. Dice en la Biblia que la tercera parte de los ángeles cayeron en sedición, que son ahora lo que son los demonios, pues, que están sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, hermano, pero nomás porque no estamos bajo el señorío de Cristo, pues. ¿Qué tan difícil es para usted estar bajo su señorío? ¿Será difícil? ¿O está usted contento de tener a Dios como Señor? Amén. Ok. Ahí tenemos en la historia bíblica varios personajes, pero quiero mencionar dos así rapidito, contrastados. El primero que mencionaría, lo hablé hace unos 2 domingos atrás, la vida de Abraham. ¿Recuerdan? Abraham cuando el Señor le pidió algo, ¿qué le dijo? Quiero que me ofrezcas o que me sacrifiques a tu hijo Isaac. ¿Qué era eso? ¿Un mandamiento? Pues sí, un mandato, ¿sí? Era una orden directa de Dios. Y eso significaba, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso significa. Amén. Imagínense, sacrifícame a tu hijo. Y hermanos, cuando el Señor le está diciendo esto a Abraham, Abraham tiene que tomar una decisión. Y siempre, hermanos, que estamos en medio de un problema, ya conocemos el mandamiento o los mandamientos relacionados con el problema y entonces tenemos que tomar una decisión. Abraham pudo haber dicho, pues no, Señor, no lo voy a sacrificar, no te lo voy a ofrecer. ¿Podía haberlo hecho? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué está en la Biblia ahí? Porque lo hizo, por eso este es un ejemplo para nosotros. Él decidió obedecer, decidió guardar ese mandamiento dado por Dios en ese momento. Entonces, ahorita que salgas de aquí, te vas a enfrentar a una disyuntiva o a un dilema en que si obedeces o no el mandamiento de Dios en ese sentido. Porque los mandamientos de Dios cubren todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Así como las medicinas, pues. Oye, hay medicina para los callos. ¿Sí, verdad? Y para el corazón, y para la ciática. Para todo hay medicina. Pues hay instrucciones en la ley de Dios para todo. Y siempre nos enfrentamos. Por eso tenemos que amar la ley de Dios. Porque si la amamos, vamos a decirle, Señor, claro que sí, voy a hacerlo conforme a tus mandamientos. ¿Verdad? Entonces, ¿Abraham pasó la prueba o no? Sí, la pasó la prueba. Pero luego viene otro personaje, bueno, más adelante, mucho después, siglos después, un personaje llamado Saúl, rey Saúl, ¿se acuerdan? Recibe la instrucción de parte del profeta. Dios usa al profeta Samuel para decirle lo que Dios dice. Y le dice, me ha dicho Dios que te diga que vayas y destruyas a Amalec, pueblo, una población, por razones que Dios tenía que ver con cómo atacaron a Israel cuando venía de Egipto a conquistar la tierra, ¿verdad? Se opusieron ahí, hicieron daño a Israel de alguna manera y Dios estaba enojado y Dios guarda, ¿verdad? Fíjense, hay memoria en Dios. Y llega el momento, el Señor se lo esperó hasta ese momento, le dijo, ahora sí, Saúl, quiero que vayas y destruyas a este pueblo Amalec y no dejes nada con vida. ¿Se acuerdan de esa parte? Ya sabemos qué hizo Saúl. ¿Qué hizo? Va, fíjense, es obediente, sí, va y hace todo. Va casi todo. Pero dejaron algunos animales, ¿verdad? Vacas, ovejas
ganado, y dice, esto está bueno para el sacrificio de Dios, está bueno para hacerle holocausto a Dios. Pero esa no era la instrucción, pues. Y luego al rey lo dejaron vivo, como si fuera un trofeo. ¿Ya? Y entonces, hermano, Dios estaba enojado, molesto. Y hermanos, cuando digo que Dios estaba enojado, yo me pregunto, ¿cómo se pone Dios cuando nosotros no obedecemos? Porque podemos juzgar a Saúl, pero mejor pensemos en nosotros mismos. Cuando Dios nos está diciendo algo en sus mandamientos, porque usted y yo conocemos los mandamientos, la palabra, conocemos la palabra, y sabemos cuando estamos violando un mandamiento, lo sabemos. Entonces, ¿cómo se siente Dios y cómo se pone Dios? Porque cuando el Señor tiene que mandar de nuevo a Samuel, dice, ve y dile a Saúl, enojado, ¿verdad? Y Samuel amaba a Saúl, pues, ¿cómo le digo, verdad? Y al final le tiene que decir, ¿cómo se te ocurre, verdad? Hacer lo que te da la gana. Y todavía Saúl dice, sí, es que sí hice lo que Dios me pidió. Sí lo hice, todavía defendiendo su postura. Hasta que Samuel le dice, bueno, si tú crees que está bien, te quiero decir lo siguiente, que Dios ya se buscó a otro, mejor que tú, que va a hacer lo que Dios le pida. Así que vete haciendo un ladito porque ya viene el otro. Amén. Entonces, hermanos, nuestro ministerio es afectado, altamente afectado, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Y ahí les da una pregunta. Habrá pregunta. La obediencia a medias, ¿cómo se llama? Se llama desobediencia. La obediencia a medias, toda es desobediencia. Pues. No sirve de nada. Le sirvió algo a Saúl haber hecho toda esa pelea y derrotaron a los amalecitas de una manera tremenda. Pero Dios dice, no, es que no hiciste lo que yo te dije así, puntualmente. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos en nuestro ministerio, como hijo de Dios, ¿hacemos como Dios nos pidió o como nosotros quisimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Dice, Samuel le dijo al rey, guiado por Dios, le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, ¿ustedes piensan que somos indispensables en nuestro ministerio? Somos indispensables o Dios puede quitarnos y poner a otro. Otro que sí haga lo que Dios quiere. Pues. Y vaya que lo hace Dios. Dios lo hace, Él se encarga de cómo finalmente termine siendo así. Amén. No solo se trata de decir, Señor, eres mi Salvador, sino también nuestra obediencia, tú eres mi Señor. Fíjense, el que fue obediente en todo, es el que nos está diciendo, sea obediente. Porque no fue que Jesús fue un ejemplo de humildad, ¿o no? No fue humilde el Señor. No fue, por ejemplo, un ejemplo de humildad y de servicio cuando Él se inclinó para lavarle los pies a los discípulos. Humilde, siendo el Dios hecho carne, siendo el Señor, pues. Se humilló para darnos un ejemplo. Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y hermanos, fue ejemplo también de misericordia. Él fue misericordioso pero ejemplo también de obediencia. Dice Filipenses, Pablo en Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese que hizo eso es el que te dice a ti, ahora y a mí, sé obediente. Amén. Hermanos, porque al obedecer muchas bendiciones nos van a alcanzar. Si tú lees el capítulo 28 de Deuteronomio, está muy bonito.
yo lo leo con frecuencia porque me inspira otra vez. Dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová para obedecer los mandamientos que yo te prescribo hoy, te pondré sobre las naciones. Y dice, y estas bendiciones, ¿te qué? Te alcanzarán. Amén. Si tú eres obediente a los mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Dónde están? En Deuteronomio, están en los primeros 5 de libros de la Biblia. Ahí están, estamos siendo aprendidos, estamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros. Y ahí señala todas las bendiciones. Más adelante, en el mismo libro también señala lo contrario, pero si no te apercibes, si no estás atento a los mandamientos que el Señor te prescribe, estas, ¿qué dice? Maldiciones te alcanzarán. Y hermanos, lo más triste es que alcanza también a nuestros hijos, alcanza a nuestras familias. Porque fíjense, cuando Saúl desobedeció a Dios, que hizo como casi todo, ¿no? Como si Dios no se fuera a dar cuenta, pues. Con eso está bueno. No, el Señor sabe lo que dijo. Y hermanos, cuando Samuel le dice, Dios te ha desechado para que seas rey. Y es más, le dijo Samuel, ya no te voy a volver a ver. Dijo, ¿cómo? Dijo el rey, no me hagas eso. Pues ya me voy, dijo. Y cuando se dio la media vuelta, el rey, la desesperación, le agarró el manto para detenerlo. ¿Y qué pasó? Samuel siguió caminando, triste Samuel. Siguió caminando, se le trozó el pedazo del manto. Y luego todavía voltea, lo remata ahí el profeta, le dice, así como se rompió ese manto, así Dios te ha separado ya, te ha quitado de sus planes. Y hermanos, para el rey es una desesperación. Y luego después de eso, ella separado de Dios, lo primero que hace es ir a consultar a una bruja, a una adivina, y ahí se metió en ese rollo. Y luego a poquito tiempo tuvieron una guerra, el rey Saúl, y lleva a su hijo, ¿verdad? Y los dos mueren en batalla. Y qué triste, hermanos, cuando no queremos, ¿verdad? Cuando decimos, ¿por qué yo? Cuando es algo que debemos disfrutar. Y cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, las bendiciones nos van a alcanzar a nosotros y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Amén. Hermanos, yo te quiero preguntar, ¿Jesucristo es tu Salvador? Y ahí va la otra pregunta. ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Sí? ¿Y al Señor se le cuestiona? ¿Se le cuestiona su ley? ¿Sus mandamientos? ¿Sus ordenanzas? No. Son una bendición porque la ley de Jehová es perfecta. Tú puedes encontrar ese texto muchas veces en la Escritura. Hermanos, Dios no canjea, no negocia el cumplimiento de sus mandamientos. Le voy a cambiar a Dios 4 cantos del domingo, mis ofrendas y mis diezmos, ¿qué más? 2 horas de culto, por desobedecer sus mandamientos. Le voy a cambiar a Dios y sale derechito a hacerlo mal otra vez. ¿Podemos nosotros canjear a Dios? ¿Negociar con Dios esto? No se puede. Entonces, no intentes hacerlo. Como voy al culto, como ofrendo, como diezmo, como voy al centro de rehabilitación, como voy a un estudio de evangelismo, entonces puedo eventualmente pues no cumplir con los mandamientos. ¿Querrá Dios esto? Entonces, hermanos, no podemos hacer esto. ¿Cuántas cosas Dios te ha estado hablando? Y que claro, son mandamientos ya plasmados en la palabra. Y que nosotros hemos ignorado a Dios en su pedirnos. Aquí decía, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Le decía Jesús a Pedro, ¿me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Te dice a ti también, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Y sabes por qué Jesús lo decía? Porque no los estaban guardando. O guardaban los que querían, los que eran más visibles, así como más
más de imagen, pero los profundos, los que nadie aparentemente miraba, decía Dios, es que no los estaba haciendo, por eso te lo estoy diciendo. Amén. ¿Cuántas veces Dios te dice, ve y perdona? No, pues no, después posponemos. ¿Sí? Ve y corta con esa relación que yo no apruebo. Y no lo hacemos, pues yo no voy a ir a decirle, hermano, Dios me dijo que, bueno, si Dios me dice, pues voy a tener que ir, hermano, a decirle, pero yo creo que Dios te está hablando al corazón, pues. Amén. Por eso cuando lo amamos, hermanos, Dios nos va a revelar cosas tremendas. Y nos va a decir, este mandamiento no lo estás cumpliendo. Por eso conviene que amemos a Dios, porque en esa intimidad con Él, Dios nos revela a través de su ley qué cosas no están bien y tenemos que actuar. Esa amistad que te está dañando, que te está pervirtiendo tu forma de ser, tu lenguaje, que te está incitando a prácticas, a negocios, a hábitos que deshonran tu vida y me deshonran a mí también. Obedece mis mandamientos. Amén. Ve y honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Pero no hay tiempo. Es que me hizo mucho daño. Es que. Cuando, hermanos, le decimos que no a Dios, puede ser a través de cuestionarlo, decir, ¿por qué yo tengo que ir? Que Él venga y me diga. Cuestionamos a Dios. Amén. Y Dios está triste, hermanos, cuando esto pasa, porque Él no nos puede bendecir. Él no nos puede usar. Él no puede recibir nuestra ofrenda de labios, nuestra adoración, si nosotros estamos incumpliendo con mandamientos que nosotros ya sabemos. Dice en una expresión el mismo Señor, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Es una queja de parte de Dios. Es un reclamo de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿Dios lo estará diciendo por ti? ¿O por el hermano que está a tu lado lo dirá? ¿Por quién lo dirá?